Y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la arquitecta Lourdes Yusti, y es decana del Colegio de Arquitectos del Perú, para conocer cuál es su opinión, si es viable todas las obras que ha prometido hasta el fin de su mandato en el 2026. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro Katiuska. Un gusto estar con ustedes y su audiencia. Arquitecta, ¿cómo es su sensación final luego de los anuncios de obras de infraestructura dadas a conocer por la presidenta Boluarte en este mensaje a la nación? Bueno, hemos escuchado un largo discurso lleno de obras, proyectos, etcétera. Pero la gran pregunta que nos hacemos desde los colegios profesionales es: ¿quién se va a encargar de ejecutarlos? ¿No? Y entonces yo quería hacer aquí un cuestionamiento de lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. A diciembre del 23 la Contraloría dijo: tenemos 2.300 obras paralizadas y 26.000 millones de soles también ahí paralizados, ¿no? Entonces, es muy importante que quienes trabajen en el sector público, quienes participen en todas las etapas de estos proyectos, tengan la mejor calificación profesional. Y ahí quisiéramos hacer, desde el Colegio de Arquitectos y el Consejo Nacional de Colegios Profesionales del Perú, que dirige la ingeniera María del Carmen Ponce, y yo soy directiva, un llamado a la presidenta Dina Boluarte. Se acaba de aprobar un proyecto de ley 8056 en el Congreso que dice que se puede tener la carrera profesional 100% virtual y que ya no va a ser necesario que las universidades renueven su licenciatura, sus permisos de funcionar, ¿no? Entonces decimos, ¿queremos los mejores profesionales o queremos los profesionales con una educación superior de muy baja calidad? Y ahí me voy a otra parte del mensaje de la presidenta, donde dice: para garantizar estas obras haremos de gobierno a gobierno. Lo que nosotros queremos desde los colegios profesionales es que las obras se puedan hacer con los profesionales peruanos, pero que tengan una educación de la mejor calidad. Y frente a eso, se ha anunciado la creación también de 5 hospitales de alta complejidad, ya desde el año pasado la creación de 2 penales. ¿Realmente estamos pensando en una ciudad planificada, en un país planificado? Mire, muy importante, ha dado en el clavo, lo importante es planificar qué queremos y articular poder ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades, ¿no? Entonces es excelente que se hagan muchos hospitales, colegios. Ha hablado un plan de hospitales centenario con 11 hospitales, Arzobispo Loaiza, 2 de Mayo, Largo Herrera, reflotarlo, etcétera. Sin embargo, justo nosotros hemos tenido una reunión, comisión de arquitectos, del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, y también se va a integrar el Colegio Médico. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en todo esto, haciendo los expedientes, se hacen mal. Cuando se va a licitar la obra, los que supervisan no conocen de hospitales porque es muy complejo. Y en el mejor de los casos, cuando ya se terminan los hospitales, vemos todo el tiempo en las noticias que no están preparados tampoco para la operación, para mantenimiento. Actualmente hay algunos hospitales que se han dado ya, está el gobierno, pero con 10 años de mantenimiento. Lo que nosotros queremos es no solamente educación de calidad profesional, sino certificación. Si tú vas a trabajar como funcionario en cualquiera de las etapas de un hospital, por ejemplo, tengas una certificación que conoces todo lo que tiene que ver con esta materia de salud tan compleja, tanto para los diseños, para la supervisión, como para su operación y mantenimiento. Claro, pero dentro de lo que significa la planificación en el país, sí, es importante los anuncios que se ha hecho, desde la infraestructura, por ejemplo, del proyecto del Puente Santa Rosa, el acceso al aeropuerto, el anillo vial, que lo volvió a destacar, el tema de riego, los proyectos en las zonas agrícolas del país, entre otras cosas. Pero ¿por qué siempre está ausente algo que nos genera pérdidas económicas por el nivel de siniestralidad, como es el tema de huaicos, desbordes, pérdidas en cultivos?
y no se ha hecho mayor énfasis en la parte preventiva. Tantas veces, por ejemplo, hablamos de los riesgos que corremos con los movimientos sísmicos, de lo que podría pasar en las zonas altas de la capital, y tampoco se ha hecho referencia alguna en una planificación urbana del país, que es competencia directa del gobierno. Sí, mire, ni siquiera el 15% de nuestras municipalidades distritales del país tienen un plan urbano. ¿Qué es un plan urbano? Un plan de desarrollo donde se dice, aquí esta es una zona donde vamos a hacer viviendas, aquí vamos a hacer equipamiento, esta es una zona de alto riesgo no mitigable. Camino de Huayco, las riberas de los ríos y otras áreas que debemos dejar sin ocupación, sin viviendas, ¿no es cierto? Entonces es bien importante planificar y que tengamos cuáles son los proyectos prioritarios en cada una de las ciudades, ¿no? Y las carreteras, cómo es nuestro transporte, etcétera. Y eso es algo que me parece que, como bien dice usted, no ha sido tocado. Voy a dar algunas cifras desde lo que nos corresponde a nosotros como Colegio de Arquitectos, ¿no? Uh-huh. Viviendas. 1.509.000 viviendas es el déficit que tenemos de viviendas. 1,5 millones de viviendas son las que nos faltan. Cada año se incrementa en 190.000. Saque su cuenta. Entonces, la presidenta nos ha hablado de que se están realizando 66.500 viviendas, zona rural y urbana. 66.500, pero necesitamos más de 1,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos desde el Colegio de Arquitectos? Lo que nosotros proponemos es que se incentive muchísimo las viviendas de interés social prioritaria y el sector privado. Entonces, por ejemplo, se dio una ley de desarrollo urbano sostenible en julio del año 21 y tiene que tener un reglamento de instrumentos de gestión financiera, tiene que haber un operador público de suelo que identifica dónde el suelo y hacer proyectos masivos de vivienda. Algo que sí quiero decir que es muy bueno que nos ha comunicado el día de hoy y que ya, bueno, nosotros sabíamos que recientemente se aprobó la ley de acceso universal al agua potable. Mire, cada vez que una urbanizadora, una empresa quiere hacer un proyecto masivo de viviendas sociales, ¿sabe cuál es el principal impedimento? ¿Cuál? Que no hay factibilidad de agua, ¿no? Tanto de SEDAPAL como de las empresas equivalentes en el resto del país. Entonces, esta ley lo que permite es destrabar estos proyectos y dar soluciones alternativas. Plantas potabilizadoras portátil, piletas, módulos de agua de lluvia, sistemas de cisternas, etcétera. Entonces, invocamos y esperamos que con esta nueva ley que permite otras alternativas de dar agua, se destraben muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay estudios de GRADE que dice que el gran promedio de familias que ocupan de manera informal, ¿no? Y han autoconstruido sin ninguna asistencia técnica, el promedio es de 15 a 20 años sin agua. Imagínense ustedes. Es una cosa que es preocupante, arquitecta, es que no se ha mencionado nada de una agenda verde. Los países del mundo están preocupados a adaptar las ciudades a los cambios climáticos, altas temperaturas donde la población puede fallecer por un golpe de calor, la arborización. Cuando haya un cambio climático y tenga que llover, Lima no registra más de 2 o 3 días con una lluvia intensa. ¿Qué hacemos para avanzar con toda la sociedad a nivel internacional de una agenda verde para adaptarnos a los cambios que ya hay en este planeta Tierra? Sí, mire, por ejemplo, volvemos a la planificación, planes de desarrollo urbano que contemplan todos estos aspectos, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, hace poco en el Colegio de Arquitectos tuvimos nuestro aniversario y viendo todos estos cambios climáticos nos mostraban cómo en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva York, tienen planos de todos los árboles que ellos tienen y cuánto significan para bajar la temperatura. Bogotá, por ejemplo, en Colombia, también se ha hecho una siembra masiva de árboles en sus calles, en las ciudades, y ha bajado varios grados, 2, 3 grados, la temperatura, simplemente con colocar árboles. También, por ejemplo, el efecto de las lluvias, vimos cuando fue la corriente del Niño, etcétera, grandes lluvias, las calles inundadas y no tenían, por ejemplo, canales, etcétera, ¿no? Más bien quisiera rescatar una cosa muy positiva que me encantó escuchar ¿no?
que es, mira, nosotros tenemos una sabiduría ancestral de los incas y pre-incas, ¿no? Y algo muy bonito es que de los proyectos que nos han nombrado la presidenta es una rehabilitación de los andenes en la zona sierra. 120.000 hectáreas se van a rehabilitar. Y otra cosa también, para la pequeña agricultura, van a crear 1.000 coches. ¿Qué es? Es una sabiduría ancestral, reservorios de agua que rescata y canaliza el agua de la lluvia. Tenemos épocas de mucha lluvia y luego sequía. Entonces, en la época de lluvia tenemos que crear reservorios y guardar pan para mayo, como dicen, ¿no? Entonces, esto es algo sí que quisiera destacar, que es muy bueno, ¿no? Bien, perfecto, arquitecto. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Felices fiestas. Felices fiestas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a la arquitecta Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Gracias, Pedro, gracias, por la compañía nuevamente. Felices fiestas. Reencontrándonos en esta fecha muy especial y terminando la jornada extraordinaria del día de hoy, porque mañana continuamos. Así es. Bueno, a ustedes también muchas gracias por la compañía y por la sintonía. Esto es Exitosa, la voz que integra el Perú. Canción es para ti, a ti peruano que trabajas, te levantas de madrugada para construir futuro, siempre luchas hasta el fin. Esta canción es para ti, a ti que sales adelante, que para ti lo importante es dar todo por tus hijos, tu familia y tu país. Los peruanos sí podemos, unidos venceremos. Los peruanos sí logramos lo que nos proponemos. Los peruanos sí podemos, unidos venceremos. Los peruanos de la mano por el Perú. Hoy, todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Lima, Ciudad de los Reyes, tierra de la marinera limeña y el vals, del ceviche, del pollo a la brasa y el lomo saltado. Escúchanos en los 95.5 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa, la voz que integra al Perú. Entérate de las noticias más importantes con información precisa.